en esta tarde el lugar al presidente del presbiterio, presbítero Nicolás López Meneses, que expondrá la palabra el día de hoy. Adelante. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, estamos contentos porque nuevamente podemos vernos y damos gracias a Dios por la llegada de nuestros hermanos de las diferentes iglesias. Casi ya están todos representados aquí. Está la Iglesia del Mesías, el Divino Salvador, Belén, está Roca de Salvación, está representado también Monte Sinaí, está San Pablo, está Manantial de Vida, está también Betel, Betel y Jesús el Buen Pastor. Gracias a Dios, hermanos. Están representadas aquí las iglesias de nuestro presbiterio. Y hoy, hermanos, vamos a tomar este tiempo para pensar sobre las bendiciones que trajo la reconciliación con Dios para los efesios. Acabamos de leer un pasaje de la Escritura del libro de Efesios. Y esto, hermanos, estas bendiciones, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, ahí el apóstol San Pablo les exhorta a los hermanos de Éfeso para que recuerden siempre lo que eran antes o cómo eran antes los hermanos de Éfeso, antes de conocer al Señor. También deben recordar siempre cómo fueron redimidos y aceptados por Dios. Y en tercer lugar, deben recordar de su nueva ciudadanía y de su nueva membresía. Y por último, los efesios deben recordar el propósito divino de su reconciliación con Dios. Estos son los puntos, hermanos, que debemos pensar hoy en esta apertura de nuestra reunión. Por eso, hermanos, es importante que pongamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto. Lo que eran antes o cómo eran antes los efesios, los hermanos de Éfeso, los cristianos, los santos. La palabra de Dios nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Esto lo entendemos porque entre los judíos se practicaba la circuncisión. Y la circuncisión representaba la entrada al pueblo de Dios.
y los gentiles estaban fuera. No eran parte del pueblo de Dios. Eran incircuncisos, como dice la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pablo menciona y dice: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos eran los hermanos, los gentiles. Pero gracias a Dios, ellos fueron traídos también como nosotros al Señor. Y por eso el mismo apóstol dice que esto eran antes, estaban alejados de Israel, estaban alejados de las promesas, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Después dice el apóstol: pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Es la obra del Señor. Es Dios quien llama. Es Dios, hermanos, quien santifica. Y es Dios quien nos trae a su pueblo, a su iglesia. Vemos entonces cómo nuestros hermanos de Éfeso, ellos también fueron traídos al pueblo de Dios. Fueron introducidos al pueblo de Dios. Y cuando vamos leyendo la Escritura, amados hermanos, también encontramos, el apóstol Pablo también les enseña cómo fueron redimidos, cómo fueron aceptados por Dios. Antes estaban perdidos, antes estaban lejos, antes eran de la incircuncisión, pero por la gracia de Dios, ellos también fueron hechos cercanos, traídos a la iglesia del Señor. ¿Cómo fueron redimidos y aceptados por Dios? El apóstol Pablo enseña que tanto judíos como gentiles fueron reconciliados con Dios mediante la cruz y mediante el Evangelio. La cruz, hermanos, representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es el anuncio de ese sacrificio. No podemos llegar a la iglesia sino a través del Evangelio. Tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser reconciliados con Dios, como lo fueron los judíos y también los gentiles. Así nos explica el apóstol San Pablo. Entonces dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros
que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, primero, cómo eran antes los hermanos de Éfeso, cómo eran su vida. Después el apóstol les dice cómo fueron redimidos y cómo fueron reconciliados con Dios. En tercer lugar, hermanos, el apóstol les enseña diciendo, no se les olvide, recuerden siempre de su nueva ciudadanía, de su nueva membresía. Dice la palabra de Dios, hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos entonces, hermanos, cómo el apóstol Pablo les recuerda que ahora ya no son de aquellos gentiles incircuncisos, ahora tienen una nueva ciudadanía, ahora ya son parte de los santos, del pueblo de Dios. Ahora ya pertenecen a la familia de Dios, o sea, a la iglesia. Qué hermoso, hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor. Qué hermoso estar en la comunidad de los santos. Pero dice el apóstol que esto es posible solo por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, solo por la gracia del Señor, hermanos. Y por último, el apóstol Pablo les recuerda que los efesios no deben de olvidar nunca el propósito divino de su reconciliación. ¿Por qué fueron reconciliados con Dios? ¿Por qué fueron alcanzados mediante el Evangelio? En primer lugar, hermanos, para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La Escritura nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento. Es la piedra angular, como dice la palabra de Dios. Si analizamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los profetas, ellos creyeron, escribieron y anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos profetizaron. Hablaron de su sacrificio, de su muerte. Hablaron de su obra, de la vida de nuestro Señor y el propósito de su muerte. Y los apóstoles no anunciaron otra cosa, anunciaron lo mismo. Creyeron en Jesucristo,
escribieron acerca de Él y predicaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, hermanos, los gentiles, los hermanos de Éfeso, fueron reconciliados con Dios para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En segundo lugar, hermanos, nuestros hermanos de Éfeso fueron reconciliados para crecer y crecer. Así como un edificio cuando se va construyendo, conforme se va avanzando, va creciendo. Así es también el creyente. Conforme va avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, va creciendo, va avanzando, se va madurando. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que para que todos se vayan coordinando, avanzando, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que lleguen a la meta. Y esa meta, hermanos, es llegar a ser un templo santo para el Señor. La morada del Dios en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. La iglesia es el verdadero templo del Señor. La iglesia, hermanos, es la verdadera morada de Dios en el Espíritu. Es el pueblo del Señor. Es el pueblo, hermanos, que día a día va creciendo, día a día va madurando. Amados hermanos, nosotros no somos diferentes a nuestros hermanos de Éfeso. También nosotros, antes de conocer al Señor, nuestra vida no estaba bien. Pero también por la gracia de Dios, como ellos, fuimos reconciliados con Él. Por la gracia de Dios, hermanos, fuimos traídos a su iglesia, al pueblo del Señor. Y damos gracias a Dios, hermanos, ministros, ancianos, que ya están aquí presentes. Venimos de diferentes iglesias. Unos vienen de la ciudad, otros vienen de pequeños pueblos. Pero, hermanos, por la gracia del Señor, somos líderes del pueblo de Dios. Y también, hermanos, hay algo que no debemos olvidar nunca. Porque aunque venimos de diferentes lugares y a veces tenemos diferente cultura, hay algo que no debemos olvidar. Es que todos somos siervos. Siervos de Dios.
servidores para el pueblo de Dios. Y al llegar aquí en la asamblea, hermanos, venimos con un propósito: buscar la edificación de las iglesias del Señor, las iglesias de nuestro presbiterio. Y debemos, hermanos, poner nuestra atención en ello. Debemos preguntarnos: ¿cómo está Miahuatlán? ¿Cómo está El Ejido? ¿Cómo está Rancho Viejo? ¿Qué le falta? Y debemos ocuparnos en ello. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y debemos, hermanos, estar preocupados por cada una de las iglesias de nuestro presbiterio. Sean iglesias grandes o iglesias pequeñas, pero es la iglesia del Señor que Él puso bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de ellos. Entonces, amados hermanos, en el amor del Señor, les exhorto a que ocupémonos por nuestras iglesias. Pensemos en ellas y busquemos la edificación de nuestros hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites este día, Señor, llegar a este lugar. Tú bendices, Señor, nuestra vida y tú nos das este día, Señor, para reunirnos en este lugar. Gracias por el espacio. Gracias, Señor, por la iglesia de Betel, porque nos abren las puertas y nos reciben con amor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están presentes. Rogamos tu bendición en esta asamblea. Rogamos, Señor, que hoy comenzamos nuestras actividades. Imploramos tu dirección. Que tu palabra sea quien nos guíe en todo momento, en nuestros acuerdos, en los asuntos que vamos a tratar. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado, recordándonos siempre cómo era nuestra vida y cómo llegamos a ser hijos tuyos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.